El laboratorio de proyecto y fabricación, la Profab es un laboratorio experimental de investigación aplicada o investigación-acción, y básicamente lo que hemos hecho es reunir a profesionales de las disciplinas del diseño para tratar de diluir las fronteras que existen entre estos campos de conocimiento y aplicar una práctica mucho más mestiza, mucho más híbrida, que permita aproximarse a los problemas que verdaderamente acogen a la sociedad contemporánea. Tres componentes fundamentales de la ciudad nos parecen importantes analizar y han constituido la base de nuestras investigaciones durante estos últimos 10 años, y que tiene que ver con el territorio, los objetos y los humanos. Cualquier asentamiento o cualquier ciudad contemporánea de alguna manera debe confrontarse con estos tres componentes. En primer lugar, el manejo del territorio, el uso del suelo, la forma en cómo concebir el tejido urbano y consolidar la estructura de la ciudad, los objetos que de alguna manera implican una interacción con las actividades humanas, todos los objetos que soportan nuestras dinámicas sociales, y por otro lado los humanos. Cualquiera de estas tres, de alguna manera, los humanos, que son los que de alguna manera activan estas condiciones y le dan el sentido a esta condición material. Si uno ve estos tres componentes, todos carecen o todos de alguna manera están dispuestos a sufrir de obsolescencias o deterioro o desgaste, etc. Por un lado, el deterioro, el territorio es abandonado, es olvidado. Por otro lado, los objetos producen obsolescencia, desuso, etcétera, etcétera. Y por otro lado, los humanos nos desincorporamos en la medida en que no nos acoplamos a las dinámicas, y por eso se produce la desincorporación. De alguna manera, estas tres situaciones todas pueden reincorporarse, el territorio puede reprogramarse, los objetos pueden reutilizarse y tener segundas o terceras vidas, y los humanos, por supuesto, pueden reinsertarse socialmente. Por otro lado, hay tres condiciones importantes en la ciudad, y básicamente en nuestra ciudad, pero que de alguna manera son componentes muy similares a la ciudad latinoamericana. Este es básicamente un paisaje que es típico en casi todo el continente, que es por un lado las infraestructuras que prometían una ciudad de progreso, una ciudad en que los puntos se iban a conectar, las distancias se iban a cortar, pero eventualmente todos sabemos que una autopista tiene la capacidad de conectar dos lugares, pero al mismo tiempo segmentar dos territorios. Entonces, con la idea de progreso y creer en la infraestructura, de alguna manera también hemos creado nuestras propias distancias respecto a nuestro hábitat. Por otro lado, mientras que se construían estas grandes infraestructuras que permitían acortar las distancias e incluso incorporar una nueva idea de progreso tecnológico, veíamos cómo el conocimiento científico academicista pensaba una ciudad que finalmente no terminó de construirse porque no lograba darle respuesta a las demandas que sus habitantes solicitaban. Y comienza a crecer esta ciudad informal que ha caracterizado a la mayor parte de las ciudades latinoamericanas, que los barrios se llaman acá favelas en Brasil o cualquier otro nombre que se le ha dado, pero que de alguna manera pone en crisis la condición disciplinar de nosotros como arquitectos, urbanistas, de no poder dar una respuesta acorde a estas situaciones, y por lo tanto las personas tienen que buscarse sus propios métodos de supervivencia, y siendo mucho más efectivos. Por un lado, mientras que se construían las grandes autopistas y la ciudad de progreso y la ciudad que todos esperábamos, esta misma gente que eran las manos de obra de estas autopistas transfirieron este conocimiento tecnológico y lo volcaron al barrio, siendo mucho más efectivos y mucho más contundentes. En este paisaje, por supuesto, está lo verde, que es quizás lo que caracteriza Caracas, ¿no? Digamos que estas tres componentes están conceptualmente entremezcladas, pero de alguna manera constituyen nuestro paisaje urbano. Entonces la propuesta de alguna manera es retomar el tema de resembrar en el asfalto, volver a desituar esta suerte de artificialización que se ha sobrepuesto sobre el planeta, y comenzar a ver de qué manera podemos volver a reorientar estas condiciones hacia una situación mucho más equilibrada. Creo que se trancó. Adelante. Pero esta siembra no solamente es una siembra, digamos, en términos de
lo verde, sino que es una siembra social. Entender que la dimensión del ambiente y el hábitat contemporáneo no solo tiene que ver con cuidar el paisaje o cuidar la naturaleza, sino que eventualmente uno podría pensar que hay una crisis ambiental, pero también hay una crisis social. Entonces, hacer una apuesta hacia la siembra social, que de alguna manera lo que implica es que esta siembra entonces comience a cambiar estas herramientas de posicionamiento del territorio. Los jóvenes que de alguna manera en los barrios comienzan a ser líderes por, digamos, por su agresividad o por comportamientos que están fuera del marco de lo legal, empiezan a ser líderes por sus capacidades o sus talentos. Y básicamente ese concepto de cambiar el arma por el micrófono. Estoy teniendo problemas con... Y eso lo hemos llamado urbanismo inmediato, es decir, un urbanismo que no espera por el conocimiento academicista, sino un urbanismo que logra fusionar, por un lado, el conocimiento científico, por otro lado, el conocimiento cultural o el conocimiento del saber popular o de lo que llamamos las inteligencias locales, que implicaría entonces darle una vuelta al manejo del suelo y gestionar una ciudad que se va construyendo a partir de esas demandas y de las propias dinámicas sociales. Una de las cosas que hemos estado evaluando desde todos estos años es justamente construir en el espacio de la ciudad que no está concebido, o es decir, o en el accidente de la ciudad, o en los espacios que nadie quiere. Hablamos de terrenos eriazos o baldíos, de espacios resultantes de estas autopistas que no pensaron nunca en estos intersticios, no lugares o espacios del accidente, pero que básicamente son los espacios que nos parecen más interesantes, porque no son espacios normados, no hay leyes ni normas de construcción, digamos, es un espacio que queda como en un intermedio, en un in-between o como una suerte como de umbral intermedio que permite operar fuera de dogmas y fuera de condiciones preestablecidas, ¿no? Una de las primeras intervenciones, la gráfica que veían anteriormente, básicamente mostraba esta evaluación que hemos hecho sobre la ciudad, entendiendo cómo esta trama deja estos espacios alternativos. Y uno de ellos fue un antiguo estacionamiento abandonado que encontramos en el valle, justamente en esa misma condición, el barrio La Ceiba y el 70, que eran barrios muy peligrosos en los 80 y los 90. La promesa de futuro de estos grandes bloques de 20 o de 25 pisos de vivienda y la autopista de alto tránsito. Justamente en esa intermediación o en este espacio indeterminado había un terreno que la comunidad comenzaba a gestionar, todos los grupos de arte y música, etcétera, de alguna manera necesitaban este espacio y pensábamos que debíamos construir con un precio por metro cuadrado muy bajo y de acuerdo a tecnologías alternativas. Entonces lo que hicimos fue reinvertir el proceso o reinvertir la forma en cómo se concibe la ciudad. En vez de hacer un edificio que tenga un parque, es hacer un parque que tenga infraestructura cultural. Es decir, subvertir un poco este proceso de construcción, que a uno generalmente le dan un 70% de ocupación de terreno, etcétera. No, básicamente, liberemos el terreno, volvamos a conquistar, a tener un parque, y este parque entonces le incorporamos infraestructura cultural. Hemos pensado sistemas constructivos que incorporan o que logran hacer estas prácticas mestizas que les comentaba anteriormente entre el conocimiento científico que tenemos, pero también los conocimientos locales o de los maestros locales. Horadamos el terreno y lo generamos como una suerte de gradas, o sea, es decir, un suelo operativo que dé soporte a esas actividades culturales. Y luego, a partir de esta economía de los cimientos o de las bases, comenzamos a crecer progresivamente a partir de una lógica ya preestablecida de crecimiento. Hemos utilizado para este momento todo el reciclaje en la industria petrolera y la industria de la construcción. Hemos aprovechado el marco jurídico que existe en el país de meter cartas de responsabilidad social, donaciones, etcétera, y hemos conseguido una cantidad de materiales muy interesantes, materiales alternativos que son basura para otros, pero que implicarían repensar nuestras disciplinas. En este caso, nos donaron más de 40 contenedores que los organizamos en este estacionamiento y logramos configurarlos a partir de conversaciones muy técnicas con nuestros ingenieros para tener el menor número de cimientos posible. Esta sección que ven es justamente la liberación del suelo como un espacio como de anfiteátrica, luego un nivel de información y luego de pisos de información y luego un segundo estrato que tiene aulas, laboratorios, etcétera, ¿no? Y esto es lo que pasa. Cuando comenzamos a hacer esto, es una ocupación cultural que va más allá de cualquier plan de Estado, más allá de cualquier noción partidista, digamos, es una noción de política de lo urbano, más allá del partido, más allá del color. Es decir, una política que logra reordenar las condiciones de la ciudad a partir de sus propias demandas. Nos ocurrió que nos dejaron con esta obra a medio camino
hicimos una intervención muy precisa, pedimos una grúa por responsabilidad social a Odebrecht y logramos montar este edificio en 3 días. Estuvimos 3 años pensándolo y se monta en solo 3 días. Y luego, con un manejo muy preciso de una cantidad de materiales que nos han ido donando, claraboyas acrílicas, láminas plásticas, que son la basura que básicamente la gente bota, o lo que uno generalmente ve en el barrio, estas condiciones con un nivel de precisión en el diseño pueden convertirse en temas verdaderamente transformativos. Hemos utilizado tubos de escape para las barandas, dobladoras industriales, cualquier cantidad de cosas que están justamente en nuestro contexto. Al caminar por ahí vemos estas fábricas que están, o todo el mundo ha pasado por el lado de estos sitios donde venden silenciadores, que está el muñequito hecho de, bueno, justamente si la mirada está afinada a poder reutilizar estas técnicas, entonces los precios empiezan a bajar, ¿no? Terminan siendo objetos muy estéticos y los maestros locales que han participado en estas construcciones también comienzan como a participar en una cosa muy interesante de ser eficientes y con el manejo de los recursos. La puerta que cortan de la lata, o sea, la lata que se corta para penetrar el contenedor se termina convirtiendo en la misma puerta. Estas láminas que son láminas de desperdicio con fluorescentes que hemos desmontado de muchas de las obras que hacemos, pero las guardamos en unos contenedores para luego utilizarlas de una manera más ordenada. Pisos de tránsito, incluso esta actitud más fagocitaria de comernos los trozos de la autopista que están rotos por ahí para hacer las barandas y las defensas para los auditorios. Técnicas como por ejemplo encontrar en la ciudad estas vallas que desmontan y toda esta especie como de sociedad del consumo a partir de la publicidad que borra un poco el paisaje natural del valle, y estas mismas vallas entonces luego son utilizadas como paneles de pintura para poder hacer cines comunitarios, etcétera, etcétera. Igualmente, estas perforaciones con técnicas locales de maestros locales que manejan el forjado o otro tipo de tecnologías que están ciertamente olvidadas, pero que permiten también aproximarse como esta noción de conocimiento cultural. Otros temas de reciclaje, por ejemplo, qué pasa con los cartones que venden la mayor parte de las comidas de los establecimientos de comidas rápidas, simplemente haciendo un patrón de reordenación de estos objetos y montándolo de una manera eficiente, terminan siendo plafones acústicos muy interesantes para la radio comunitaria, incluso hasta muy estéticos. Y de alguna manera entonces empieza a emerger este conocimiento cultural, lo que llamamos inteligencias locales, los maestros inventándose sus propias herramientas para doblar las ventanas y generar una tecnología donde no compramos los materiales afuera, sino que empezamos a repensar nuestros propios materiales constructivos, estas herramientas que es natural para el ser humano producir herramientas para plegar las ventanas o hacer estas ventanas tecnología Tuna. Y esto es lo que ha comenzado a suceder. Estos espacios de muy bajo costo comienzan a ser salones multiusos donde la gente puede expresarse, y no solamente las artes clásicas, sino son artes alternativas. O sea, cualquier movimiento artístico o corriente artística eventualmente consigue un espacio para poderse expresar en estos lugares. Estos chicos que estaban en peligro, que eran jóvenes en situación de riesgo, ahora son líderes en los barrios porque en su imaginario empiezan a mostrar esto en la medida en que uno les empieza a enseñar cualquier programa de software de diseño, empiezan a poder tener unas herramientas de comunicación muy importantes, y todo este parque cultural empieza a mapearse con actividades culturales. Es decir, la arquitectura se desaparece, no tiene estas grandes ambiciones de ser un gran protagonista, sino más bien es un suelo desaparecido o una superficie de expresión cultural. Los jóvenes consiguen en él posibilidades para expresión y para dinamizar y motorizar sus propias acciones. El parque tiene una escuela de música que es muy interesante, que hemos obtenido instrumentos donados. Bueno, todos sabemos lo que está sucediendo en la música en Venezuela, que es un fenómeno importantísimo. Y todas estas relaciones entonces del barrio empiezan a darse de una manera mucho más directa, la gente gerenciando o promoviendo sus propios espacios para darle cabida a sus actividades, y comienza a haber un uso y un manejo del suelo mucho más apropiado, y no es este urbanismo de la mancha de Dios, un poco que es lo que vivimos, el arquitecto, el urbanista, que desde la distancia situaba unas manchas y decía dónde iba la vivienda, dónde iba la oficina, etcétera, sino es una arquitectura o un urbanismo que está mucho más ligado a la gente, mucho más ligado a las acciones, que se involucra con estas condiciones. Y lo que ha comenzado a suceder es que se ha convertido en un referente internacional antes de estar acá. Entonces recibimos muchos pasantes de Alemania, España, Suiza, Italia, etcétera, que quieren venir a explorar este fenómeno y también a difundir o a transversalizar sus formas de expresión.
Esto es básicamente el paisaje que queda ahora. Apenas vamos en un 50% en la construcción del parque, apenas hemos hecho 2 naves, de 3 naves culturales que hemos pensado. Y por supuesto lo que esperamos es que haya una conversión de estacionamiento a parque. No hemos logrado sembrar hasta ahora ningún árbol, pero hemos logrado hablar con el Laboratorio de Ecología de varios institutos importantes que nos van a donar una serie de árboles que además son árboles autóctonos como el apamate o la braguanea, ser árboles que de alguna manera empiecen a prenderse y darle una dimensión al urbano mucho más ambiental o mucho más atmosférica, es decir, que uno entienda la transformación del ambiente en la medida en que un árbol comienza a florecer o que se genere una suerte de microclima. Recordemos que el municipio Libertador tiene, bajo lo que establece la Organización Mundial de la Salud, que son los de los 10 a 12 metros cuadrados de parque por habitante, el municipio Libertador apenas tiene 0.26. Quizás sea un récord en el mundo esto. Entonces, más que esperar por esta especie de promesa de entender, bueno, que La Carlota como la única oportunidad de hacer un parque metropolitano, si esta misma conciencia se vuelca sobre los pequeños espacios de la ciudad, eventualmente estaríamos haciendo transformaciones sustantivas y relevantes sobre el ambiente con muy poco dinero, con una gestión que es una gestión propia, no una gestión de Estado o que no pertenece al plan de Estado, como repito, sino es una gestión desde las propias comunidades, apoyados por estos conocimientos técnicos y de alguna manera. Estas son unas imágenes un poco bucólicas, pero es lo que esperamos que suceda con esto. La conversión de estacionamiento a parque. Cuando hemos comenzado ya a abrir las primeras perforaciones, a ver qué sucede con estos suelos, que es una suerte de palincesto, de capas sobre capas, uno empieza a construirse como una lectura de lo que ha pasado en la ciudad, pero básicamente hay un mal manejo del suelo que entendemos que puede reorientarse, y que incluso no solamente esta noción de la tecnología prístina o limpia de las celdas fotovoltaicas o molinos de viento, sino entender que tan solo con recolectar el agua de lluvia y tener riego por goteo o tener 2 o 3 condiciones que impliquen una noción de la ecología mucho más diversa, no centrada solamente en el medio ambiente, sino en lo humano y en las condiciones infraestructurales. Eventualmente también, por supuesto, generamos estas imágenes para poder estimular a estas personas que están manejando energías alternativas a que efectivamente estos techos de estos contenedores pueden ser techos recolectores de agua, como lo son actualmente, pero techos verdes, con celdas solares, etcétera, etcétera, que podrían producir exactamente la energía que se necesita en este lugar. Es decir, que mientras que emprendemos transformaciones de la ciudad de grandes metrajes, con unos precios exorbitantes, de alguna manera podemos darnos cuenta que podemos transformar nuestro medio ambiente y nuestras prácticas, fusionarlas con estos conocimientos locales para de alguna manera tener una respuesta mucho más efectiva, mucho más consolidada y mucho más acorde, de acuerdo a nuestras condiciones como latinoamericanos y de acuerdo a nuestra propia cultura y a nuestras propias capacidades. No tenemos que esperar por tecnologías de última punta, sino que eventualmente el conocimiento aplicado, transversalizado y mucho más mestizo, efectivamente nos puede dar una condición de hábitat ajustado a nuestras propias condiciones. Muchas gracias.